¿Sabéis lo que es un tajo? Un tajo, ¿sabéis? ¿Conocéis el cañón del Colorado en los Estados Unidos? Forma un tajo, un corte, ¿de acuerdo? Unas hoces. Hay bastantes nombres para decirlo. Forma un tajo, igual que en la ciudad de Toledo. No sé si alguien conoce Toledo. Pues Toledo es una ciudad rodeada por un río que hace una curva. Esta curva se llama meandro y queda como aislada la ciudad. Pues a esa parte de la ciudad de Segovia le ocurre lo mismo, pero en vez de por culpa de un río, por culpa de dos, el Eresma y el Clamores. Y podéis decir, pero ¿por qué si había dos ríos necesitan llevar agua hasta el campamento? Bueno, pues hay que pensar en dos posibilidades, incluso no que sea una u otra, sino las dos juntas. Una, estamos en un clima de régimen mediterráneo. Eso significa que los ríos no tienen agua en verano. Hoy en día sí. ¿Por qué? Porque los cauces están regulados y controlados para que haya agua durante todo el año, haciendo presas y se va abriendo el agua poco a poco. Pero entonces no se regulaban. Por tanto, si se llegaba el verano y no había agua, no había agua. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, en todos los países con clima de régimen mediterráneo, puede haber años que llueva mucho. Por ejemplo, este año, 2013, ha sido un año súper lluvioso en todo el sur de Europa, cosa anormal, pero también todos conocemos periodos de sequía muy grandes. A lo mejor 8, 6 años en los que llueve muy poco. Bueno, pues imaginad que cuando estuviesen aquí los romanos podían haberse dado esas dos circunstancias. La ventaja de la ciudad es que está muy cerca de la montaña, de la sierra. Lo que tenemos al fondo, que vamos a ver hoy perennemente todo el día desde muchos sitios, es el sistema o la cordillera central. Detrás de esas montañas está Madrid. Aquí en tren estamos a 20 minutos de Madrid, es simplemente cruzar la montaña. Al otro lado está el Escorial y la ciudad de Madrid. Bueno, pues tenían la posibilidad de construir un acueducto y de traer todo el agua desde la montaña hasta la ciudad. Por lo tanto, el acueducto, que es una obra de ingeniería civil, tiene una longitud de más de 14 kilómetros. Lo que pasa es que la mayoría de los kilómetros el acueducto está por debajo de la tierra. Y cuando llega aquí tiene que salvar el desnivel que hay y lo construyen por fuera. El acueducto aquí termina. Esta tarde lo vamos a ver, que se va haciendo más pequeño y se mete en el suelo, llega hasta el Alcázar, lo veremos. Y por la tarde, que vamos a ir siguiendo todo el acueducto hasta las Clarisas, vamos a ver cómo también se va haciendo más pequeño. Es del siglo I y lo que es alucinante es la técnica con la que se construyó. ¿Por qué? Porque es piedra sobre piedra. No hay nada que lo una, no hay hierro, vigas de madera, ni ningún tipo de cimentación. Es simplemente física, pura y dura. Y se van sujetando por bueno, no sé si hay algún físico aquí o arquitecto que nos lo sepa explicar mejor. Pero bueno, por la repartición de fuerzas entre los arcos. ¿De acuerdo? Con lo cual esto da fe de la importancia de la presencia romana aquí, principalmente con carácter militar. Segovia es una ciudad romana durante toda la época romana, que en la península ibérica abarca hasta el siglo V después de Cristo. ¿Por qué? Porque la península ibérica fue una provincia romana más hasta la propia desintegración del imperio. Después se produjo la llegada de distintos pueblos del norte de Europa a la península ibérica: suevos, vándalos, alanos y lo que conocemos como visigodos. Durante la Edad Media, la ciudad de Segovia hubo un periodo que estuvo un poco despoblada. No llegó a quedarse sin población, pero su volumen de población se redujo bastante. ¿Por qué? Por lo mismo que os contaba de Valladolid el otro día, porque estamos en la Extremadura castellana. La Extremadura castellana es... Extremadura viene de Duero, el río Duero, esa frontera, esa tierra de nadie entre reinos cristianos y reinos musulmanes.
Sin embargo, al igual que Valladolid, cuando avanzan los reyes cristianos, Segovia, que ya existía, recupera población y recupera importancia. ¿Por qué? Porque Segovia es una de esas cortes itinerantes de los reyes. Y sobre todo tiene mucha importancia con la dinastía de los Trastámara, a la que pertenece la reina Isabel la Católica. La ciudad tiene su momento de esplendor entre los siglos XIII, XIV, XV. Por eso vamos a ver una ciudad medieval, en la que vamos a ver sobre todo dos estilos arquitectónicos, de los que no os voy a dar muchos detalles, porque no somos estudiantes de arte. Pero quiero que sepáis que estáis ante una ciudad en la que predomina el estilo románico en las iglesias, tiene el conjunto de iglesias románicas en un núcleo urbano más grande de toda Europa, por tanto románico y por otro lado gótico. Vamos a ver muchos palacios góticos. La nobleza segoviana fue una nobleza no de tierras, fue una nobleza industrial, porque se dedicaba a la industria pañera. ¿Sabéis lo que son los paños? Bueno, un paño hoy en día es este típico trapo con el que estamos todo el día limpiando la encimera de la cocina. Déjame el paño para limpiar. Vale, esa es si miráis en el diccionario va a ser la primera definición. Pero paños eran también tapices. ¿Qué es un tapiz? ¿Qué es un tapiz? Es que todos decís alfombra. Alfombra. Vale, en francés, en tal cual, alfombra. En español, un tapiz es una alfombra que se cuelga en la pared. Sí, y que tiene doble función estética, por un lado, y térmica, para evitar la humedad, el frío, el calor, todas estas cuestiones. Bueno, estos tapices no son los tapices que me ponía yo en mi casa, eran los tapices que se ponían toda la nobleza europea en sus palacios, castillos, etc. Con lo cual era una industria floreciente, era una industria que era un producto muy demandado, rico, y que se desarrolla aquí porque en la comarca hay muchas ovejas, porque Castilla, no sé si lo sabéis, durante la Edad Media es la gran productora de lana del mundo. De hecho, exportaba mucha lana a Inglaterra, por ejemplo, pero aquí hubo una organización, la Mesta, que era la que organizaba la ganadería ovina y la transhumancia, el traslado del ganado de unos sitios hacia otros, con lo cual era lógico que se desarrollara aquí porque tenían la materia prima a mano para hacer esos tapices. A partir del siglo XV, Valladolid se convierte en la capital y Segovia empieza a perder importancia, porque los reyes ya no pasan tiempo en Segovia. Los reyes católicos tienen que estar en Valladolid, pero es que además están en la conquista del Reino de Granada, con lo cual pasan mucho tiempo en Sevilla también. Entonces, Segovia empieza a perder importancia. Lo mismo que os contaba de Valladolid, con una diferencia. En Segovia, cuando entra en el siglo XX, es una pequeñita capital de provincia que da servicios a los ciudadanos, pero no sufrió ninguna agresión por parte de ninguna industria. Tampoco creó trabajo, pero pudo conservar el patrimonio. Pudo conservar el patrimonio hasta que a principios de los años 80 surge una gran conciencia de conservar el patrimonio, de rentabilizarlo desde el punto de vista turístico y se consigue la declaración de Segovia como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con lo cual vamos a ver un patrimonio muy rico y muy compacto. La visita de Segovia es también muy larga. No es tan larga como la de Valladolid, porque está todo seguido, pero también es verdad que es una visita un poquito larga. Y la vamos a hacer toda seguida, hasta la hora de la comida, o sea que ahora ya todo continuado. Pero de todas maneras es muy entretenida, porque vamos a estar viendo cosas continuamente. Esta es la explicación larga y a partir de ahora en cada sitio una pequeña explicación. Si tenéis alguna duda, pues me decís. No, ya no. Hoy en día ya no tiene uso. Ya tenemos el agua corriente. Una cosa, Segovia no tiene universidad propia. En Segovia hay universidad, pero es la Universidad de Valladolid.
estudian sobre todo magisterio y turismo. Y tiene aproximadamente unos 60.000, 65.000 habitantes, para que veáis la diferencia de tamaño, por ejemplo, con Valladolid. La provincia tiene una agricultura y una ganadería muy ricas, porque tiene mucha huerta, mucha remolacha, pepino, zanahoria. Una cosa muy curiosa, aquí es donde se cultiva la planta de la fresa, la fruta, la fresa. Se cultiva la planta y la planta se transporta a Huelva, al sur de España, donde hace calor, para que luego surja, pero la planta es aquí. Y Segovia, junto con Lérida, tiene la cabaña de cerdos más grande de España. Así que el plato típico de Segovia es el cochinillo o tostón, que es un cerdo pequeñito, muy pequeñito, no tiene 2 meses. Se le llama también lechón, porque todavía toma la leche de mamá y nos lo comemos. El otro es el lechazo, que es el hijo del corderito, que ese es más típico de Valladolid. Por eso vais a ver muchos cerdos por todas partes, y no me refiero a hombres asquerosos, sino a los que también llamamos cerdos.